Bueno, está con nosotros Daniel Balmaceda, que además de ser periodista, es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores y miembro de la Unión de Cóndores de las Américas. Así bien? es. Entre otras cosas, tiene mucho más. Lo que pasa es que vamos a meternos en la historia argentina, porque sabemos que sos un conocedor. Ya vamos a estar de vuelta en Concepción del Uruguay, estamos en el Palacio San José, allí con todo lo que tiene que ver con Urquiza. Genial. Fue casa de gobierno ese palacio. Por supuesto. Es decir, nosotros tuvimos casi todos nuestros gobernantes en donde está la Casa Rosada, que era el fuerte. En algún momento Rosas decidió que había que cambiar de lugar y se armó una casona en Palermo, enfrente donde está el zoológico, sobre el Libertador, tenía una casona. En realidad Rosas comenzó a comprar terrenos y se agarró desde esa zona hasta la cancha de River. Es decir, que era un misionario. Tenía ahora esa zona te digo. Era Gil, ¿no? Bueno, pero vos sabés que era una zona bastante alejada. Inclusive la televisión pública está en un terreno que perteneció a Rosas, pero anegada, exactamente, como dice Juliana, porque el Maldonado hacía bolsa todo ese territorio. ¿Y de dónde quitó la tierra Rosas? Para emparejarla de las barrancas de Belgrano, por eso quedaron más pronunciadas, trajeron mucha tierra para Palermo, y también vas a ver en la zona de Libertador por Retiro, que también sube mucho la barranca, bueno, de ahí se quitó tierra. Exactamente. Callao baja también ahí. Bueno, de allí se tomó mucha tierra para emparejar Palermo. Lo que era uno de los peores barrios, una de las peores zonas para vivir, de repente cambió y ya todo el mundo... allá por 1840, 1850, se venía del centro a Palermo a pasear. Daniel, ¿cómo se portaban nuestros próceres o nuestros primeros referentes políticos o los que construyeron la Argentina en el siglo XIX? ¿Qué tal eran con su pareja? ¿Qué tal eran con sus amigos? ¿Qué tal eran con sus gustos? Diaria. Claro, en la diaria. ¿Quién era el más inquieto, el más revoltoso? Bueno, ya que estamos por Entre Ríos, hay que decir que un amante de ley era justamente Urquiza. ¿Qué significa un amante de ley? Un barrilete. Y andaba así y revoloteaba por todas partes. Tuvo muchas novias, tuvo muchos hijos con sus novias. De hecho, en algún año, 1846, tuvo tres hijas, pero con distintas madres. ¿El mismo año 3 hijas? ¿Es verdad que tuvo más de 100 hijos? Ese número que tiran es un número que arrancamos con 3, ¿cómo yo? No, claro, el mismo año. El mismo año. Vos pensás. No, pero esos son los reconocidos de Urquiza, son 12 hijos con 7 novias. Y después se casó con Dolores Costa y tuvo 11 hijos más. Ahí tenés 23 hijos reconocidos. Y después está todo un grupo... Toda una provincia. Todo un montón de hijos que no han sido reconocidos. O sea que pobló la Argentina. Bueno, en aquella época... por eso. Es que en aquella época pasaba eso. Vos salías de campaña, te ibas lejos y en general hasta podías llegar a formar una familia en otra ciudad. Enamorarte y hay casos de bigamia. Tenía una sextuple vida. Bueno, es que las distancias eran enormes. Perdón, vos decís enamorarte. Las mujeres a líderes así, con tanto poder y demás, en esa época, ¿le decían que no? ¿O decía, tráeme a esta? Te diría que en aquel tiempo serían como rockstars. Es decir, cuando un Bolívar llegaba a una ciudad... todos se rendían a sus pies, hombres, mujeres, todos lo ¿Cómo veían están como... esta noche? Soy Simón Bolívar, voy a llevarme estas minas. Tiene Bolívar. Yo tengo miedo de lo que puedas contar. Hay personas que para mí son sagradas. Sí. Pero alguno, aparte vos que tenés la vara muy alta. Sí, de Belgrano se ha dicho de todo. Sí. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de fábula de Belgrano? No, mira, te diría que Belgrano era... Es decir, a nosotros tres nos sacaba con las chicas 20 vueltas. Era mucho más conquistador y galante que todos nosotros juntos. ¿Es verdad que tenía la voz aflautada y que por eso Güemes lo cargaba? Bueno, Dorrego lo cargaba. Dorrego. Sí, Güemes era un poco gangoso, así que no creo que lo cargara. Pero sí Dorrego, porque existía algo que San Martín había implementado, que era como un teléfono descompuesto para que todos gritaran en el campo de batalla lo mismo. Entonces los sentaban en una mesa y San Martín gritaba una orden y todos tenían que copiar la misma orden. Como San Martín tenía una voz de barítono, sí. Él gritaba, ponele, a la carga. ¡A la carga! Ahí va. Sí. Y al lado estaba Belgrano con su voz aflautada, que era como Bonanote. Medio Ale Sergi, ¿no? O Bonanote. Claro, ahí va. Y entonces le salía, el contraste era muy grande. Uy, la de chiste que haría. No, exacto. Y después Era Facundo Sarabia y Ale Sergi, era la diferencia. Era Claro. primo de Castelli, ¿es verdad que se pasaba? Belgrano y Castelli eran primos. ¿Se pasaban las chicas y todo eso? No, en general Belgrano tuvo romances muy conocidos,
pero no. Castelli se casó bastante Perdón, joven. me salgo un segundo del tema. ¿Cómo se saben estos detalles? El historiador, ¿cómo accede a estos detalles puntuales como gangoso, tantas novias? ¿Cuáles son los datos que va recabando? Bueno, en general te podés basar mucho en la correspondencia para este tipo de cosas. Por ejemplo, en 1823, cuando ya ocurrió todo el cruce de los Andes y toda la campaña libertadora, San Martín volvió a Mendoza y fue a un casamiento, el casamiento de Godoy Cruz, de Tomás Godoy Cruz con Luz Sosa, muy amigo de San Martín, mucho más joven, pero amigo. De hecho, él fue el padrino de boda. Y en una carta que escribió uno que concurrió a la fiesta, dijo: vino el general San Martín, estaba bastante gordito. Puso en la carta. Entonces vos ahí ya te enterás que en algún momento, claro, pasan los años y podés perder el estado ya existía físico. el chimento, ¿entendés? El chimento. El chimento venía por Pero carta. sí, obviamente. Inclusive había un periódico que se llamaba La Moda, que era justamente de chimentos y sin nombrar a las personas. Pero Paparazzi colonial. Todos los vecinos sabían de qué se refería. Ahora, San Martín, que con la carta, con las máximas que le deja la hija, que la verdad uno tendría que implementar eso en su casa y todos estaríamos mejor, ¿no? Que parecía tan recto. ¿Era tan recto siempre o solo con determinadas personas? San Martín era muy recto. San Martín desde los 9 años hizo la carrera militar. Así que él estaba acostumbrado a ser una persona muy recta. Ya que hablamos de San Martín, tenía tonada andaluza. Claro, lejos de casa la mantuvo también. por siempre, la tonada andaluza, y esa voz de barítono, que además que cantaba muy bien, y que aclaremos que tocaba la guitarra muy bien porque Chicos, hacía todo. No, era perfecto. tocaba la Era impresionante. guitarra. El Brian May de España le dio clases a San Martín. Así que imagínate lo que era San Martín tocando la guitarra. Tocaba muy bien y cantaba muy bien. Y para encontrar un paralelo, diríamos que era la tonada de Joaquín Sabina. Esa tonada andaluza tenía San Con Martín razón al es tu cantar. ídolo. ¿En Valores serio? morales, canta como Joaquín Sabina. ¿Tiene todas las que te gustan a vos? Muy bien. No los puedo creer. No, Bueno, sí, ya estás emocionado. Ya sé. Te aclaro que no Hacemos solo propósito. cantaba muy bien, sino que era un excelente dibujante. ¿Quién diseñó el uniforme de los granaderos? El mismísimo San Martín, lo dibujó él. Él decía que si le iba mal con la carrera militar, se iba a dedicar a pintar retratos. Pensé que iba a poner un cuadros. negocio de ropa. No, si iba a ser diseñador, no. Se me dio lo textil. Soy San No, Martín. pero digamos, sería además súper carístico, porque si encima haces todo bien, ¿no? No, imposible decirle que no también a San Martín. San Martín era una persona muy recta en ese sentido. Pensá que se casó, él tenía 34 años cuando se casó, Remedios 14, ¿no? Y las chicas eran muy jovencitas, se casaban muy jovencitas. Cuando ya a los 22, 23 no te casabas, A vestir santos. Ah, ya te mandaban como a vestir santos. El que no se casó nunca fue Sarmiento. Sarmiento sí se casó, ¿Se ¿sabés que se casó? casó con Benita Martínez Pastoriza? Sarmiento tiene una curiosidad. Él, siendo muy joven, le tocó dar clases y embarazó a una alumna. Oh. Fue padre del aula, digamos, pero padre Padre del aula. padre del aula, ¿no? Hoy Padre tendría un del problemita aula. Imagina, importante. hoy tendría un problema importante. Vamos a saludar de vuelta a Cecilia, vamos a volver al Palacio San José, porque hay que explicar, para aquel que no se acuerda mucho de la historia, que Rosas parecía imposible de sacar de Buenos Aires, imposible de vencer, y vino Urquiza y en Caseros, un 3 de febrero, lo termina venciendo. Pero Buenos Aires queda fuera de lo que era Claro, las exactamente. Provincias Unidas del Río de la Plata. Exacto. Ceci, vos estás en ese palacio, acá tenemos a Daniel Balmaceda que conoce mucho de esto. ¿Qué tenemos para agregar desde allí? Sí, estábamos escuchando precisamente y estamos con el director, Luis Cerrudo, que es el director precisamente del Museo Urquiza aquí, y estaba asistiendo además. ¿Cómo le va, Luis? Pero bien, muy bien. Aparte, compartiendo todos estos comentarios sobre los distintos hombres de la Argentina y sus relaciones con las mujeres, ¿no? Inclusive cuando nosotros veíamos que estaba Balmaceda ahí, recordábamos que uno de sus trabajos precisamente se denomina Urquiza y los urquillizos, cuando hace referencia a estos 3 hijos que tiene Urquiza en 1946. Indudablemente que justo José de Urquiza, y una de las cosas que también le interesa muchísimo a la gente que visita el museo es conocer esto de los hijos, ¿no? De estos 12 hijos que tuvo en relaciones con 7 mujeres previamente, los hijos que tuvo después cuando se instala acá en la casa con Dolores Costa, que conoce en Gualeguaychú, en donde Urquiza tenía 49 años, Dolores Costa era una joven de 21 años y que es la que precisamente va a terminar con la soltería de Urquiza, ¿no? Porque va a lograr que finalmente, luego de varios hijos que tengan,
poder casarlo, ¿no? Pero indudablemente que, y como escuchábamos recién el comentario, las largas campañas militares, el no permanecer en un lugar, Urquiza se encuentra un par de años de campaña en la República Oriental del Uruguay, o sea que todo este tipo de cuestiones llevaban a que hasta que no se formara por ahí una familia y se establecieran en un lugar como lo hace Urquiza a partir de 1850 con Dolores Costa en la casa, se establecieran distintas relaciones y en ese sentido que bueno, pudieran tener varios hijos. O sea, lo que sí, la ventaja en este sentido es que cuando Urquiza es presidente de la Confederación Argentina, estos hijos que tiene de sus 7 relaciones anteriores van a ser reconocidos por una ley del Congreso. Wow. O sea que, en ese sentido, podemos decir que Urquiza tiene 23 hijos legales, los 12 anteriores más los 11 hijos que nacen en el matrimonio de Dolores Costa, ¿no? ¿Se conoce la cantidad de los extramatrimoniales? Bueno, no, eso ya es parte, podríamos decir, de uno de los mitos de la historia argentina y de los mitos de la historia entrerriana, ¿no? Hablar de más de 100 hijos, o sea, ya es parte de decir o de llevar a parangonar esa frase que le gustaba decir a Urquiza de que era el padre de los entrerrianos, ¿no? En forma figurada por ser el gran caudillo, el hombre que desde 1841 hasta su muerte en esta casa en 1870 muere, ¿no? Pero realmente es un mito. O sea, nosotros podemos hablar de estos 23 que son aquellos que el general Urquiza reconoció. Claro, sí, sí. Bueno, estábamos escuchando parte de la historia también que se contaba en el piso y también sí, asistía a lo mismo. Sí, seguro. Nosotros vemos que el interés también de la gente por, conocer la vida de los próceres, la vida de los hombres, la vida cotidiana, de qué manera, aparte de estar gobernando o participando de batallas, sino que cómo construían el día a día. Como bien dijo Balmaceda o alguien en el piso, esta casa en donde vivió Urquiza fue el centro político por excelencia. O sea, Urquiza la comenzó a habitar en 1850. Enseguida lo derrota Rosa, va a ser designado director provisorio de la Confederación Argentina y luego presidente de la Confederación y básicamente va a gobernar desde este lugar. Entonces la vida cotidiana, la vida política, todo eso se mezcla. Y eso es lo importante que tiene, la posibilidad de visitar nuestra casa. Sí, y aparecen otras figuras también de la historia, ¿no? Aquí en esta casa. Bueno, lo que pasa es que al ser el centro político lo visita Mitre, lo visita Derqui, lo visitan distintos representantes diplomáticos del exterior y una visita crucial como va a ser la de Domingo Faustino Sarmiento cuando llegue el 3 de febrero de 1870, ¿no es cierto? Precisamente un par de meses antes de que se desate el movimiento revolucionario. O sea, seguramente que la visita de Sarmiento fue uno de los elementos que generó la posibilidad de la revolución en Entre Ríos, pero que seguramente también tiene un par de anécdotas interesantes. Sarmiento llega a visitar Urquiza en un buque denominado Pavón, que es precisamente la batalla en la cual Urquiza resigna el poder político en manos de Mitre retirándose del campo. Y lo otro es que Urquiza en la entrada al Palacio San José llena de pétalos de rosas rojas para mostrar con fuerza lo que era la idea del federalismo. Bueno, algo de eso se hablaba en el piso recién y por eso cruzábamos estas dos historias, una que contaba el historiador ahí en el piso y lo que nos está contando aquí Luis también. Bueno, Luis, yo lo que acá con Daniel que asiente... sí, estás ahí, Gastón, sí, te escucho. Sí, me preguntaba recién, se junta con Mitre, se junta con Sarmiento, son los presidentes que lo suceden después. Claro. Primero Mitre, después Sarmiento. Y en esta batalla de Pavón, ¿qué es lo que pasa? Le pregunto primero a Luis y después a Daniel. ¿Qué pasa? ¿Es verdad que iba ganando y se retiró? ¿O se retiró porque iba perdiendo? Bueno, la batalla de Pavón es un gran misterio, ¿no? Porque en realidad Urquiza decide retirarse cuando la batalla recién había comenzado y no estaba aún definida. Inclusive la caballería del ejército entrerriano había derrotado a las fuerzas de Mitre. Más allá de las explicaciones del retiro de Urquiza, yo creo que fundamentalmente lo que demuestra la batalla de Pavón es la imposibilidad de la Confederación Argentina de poder conformar un país sin la
la concurrencia de la provincia de Buenos Aires. Ya la batalla de Cepeda, que había sido un par de años antes, y el Pacto de San José de Flores no habían permitido que Buenos Aires se integrara pacíficamente a la Confederación Argentina. Y me parece que en esta batalla lo que se está definiendo fundamentalmente es de qué manera se terminaba este proceso primero de organización nacional y se avanzaba en la formación del Estado. La Confederación Argentina, sin el Estado de Buenos Aires, sin poder contar con la estructura económica, por ejemplo, de la aduana, que era la máxima generadora de riquezas, no había podido conformarse como una nación. Y en este sentido, yo creo que Urquiza lo que entiende es que debe retirarse y el poder político va a quedar entonces en manos de la provincia de Buenos Aires, en manos de los dirigentes porteños, que van a ser aquellos que van a sangre y fuego a unificar el territorio nacional y abrir lo que se denomina la etapa de formación del Estado argentino. Muchas gracias, Luis. Ha sido muy claro en todo su discurso. Le agradecemos sobre todo que nos haya abierto las puertas del Palacio San José y un beso grande a Cecilia también. Gracias, chicos. Hasta mañana. Un beso gigante y nos estamos viendo. Dale, mañana, por supuesto, seguiremos allí en la provincia de Entre Ríos desde otro lugar. Sí. Permitime agregar algo. Sí. Sarmiento visitó el Palacio San José y le hicieron una recepción magnífica. Pero hace poco encontré una carta en donde Urquiza pidió prestado una máquina para hacer helados para recibir a Sarmiento. Las máquinas para hacer helado, unos baldes donde vos tenías que poner escarcha, en Entre Ríos no había hielo, y revolbatir con unas cremas y se generaba una especie de granizado. Pero vos fíjate que hasta en ese detalle estuvo Urquiza de querer agasajar a un goloso como Sarmiento con un rico helado, ¿no? Lo veían rellenito, imagínate. Me pongo en el lugar de Sarmiento, claramente. Sí, por supuesto. Daniel, el apodo de Pata de Lana, ¿cómo Sí. es? ¿Viene de Urquiza o se le dio a Urquiza y venía de otro lugar? No, ya venía de antes, el Venía Pata de Lana sí se utilizaba ¿Y por qué a Urquiza? de antes. Bueno, porque justamente se ¿Él supone... visitaba casas ajenas? En general las novias con las que tuvo relaciones e hijos, los casos conocidos no han sido de ese tipo. Perdón. Sí ha ocurrido por ahí con Güemes, en alguna visita fuera... Urquiza con Güemes, no. No, de Güemes Por en alguna favor. visita en Güemes Orsay. era Bueno, Claro. ¿Era Pata de Lana, tuvo Güemes? una historia que debió ser sancionado por esa... Debió tuvo que ser ser- sancionado. Lo sancionaron, lo sancionaron ¿A Güemes? por haber visitado una casa ¿Y qué le Pata de hicieron? Lana. ¿Cómo una decía? señora ¿Por así. pata de lana? tiene- No, No, otra otra- terminología. por conductas alejadas de la moral. Mire No, usted. no. No me quiero ir de Sarmiento porque Sí. hace un tiempo atrás Muy escuché en lindo. la radio y hablando de que era goloso, tenía una conducta, era un tipo muy sexual Sarmiento, ¿no? Hay como correspondencia donde hay mensajes bastante picantes, ¿o no? Bueno, él se enamoró de la hija de Aurelia Vélez Arfield, que era la hija de Dalmacio Vélez Arfield. Así que solían ir a visitarlo mucho a Dalmacio, pero se quedaba después, Dalmacio se iba a dormir y él se quedaba con Aurelia, en una época en que todavía estaba casado con Benita Martínez Pastoriza, y en algún momento ella interceptó alguna correspondencia un poco picante, con algunos comentarios. Con algunas descripciones un poco fuertes. Bueno, las descripciones fuertes por lo general iban por el lado de Sarmiento, que en algún momento se encontró con Mariquita Sánchez de Thompson, 20 años mayor que él, y comentó cierto reacción física que tuvo él frente a Mariquita, ese Como tipo de que cosas. dijo, la verdad que con la veterana, para traducirlo, digo. Bueno, como- sí, es no una movió el forma piso, ¿no? muy simplista de decirlo, pero sí, digamos Algo así. que Sarmiento era muy enamoradizo. No sí. borra nada de lo que Le hizo por el quedaba aula, tiempo para ¿no? hacer otras cosas, digo, evidentemente. Sí, lo que no nos queda tiempo para seguir charlando, aunque lo haríamos con total comodidad y placer, porque de todo esto se va aprendiendo y entendiendo mucho más. Te vamos a invitar otro día, Daniel. Pero dale, por supuesto, como un placer enorme estar con ustedes. Muy bien, Daniel Balmaceda, periodista, colega nuestro, pero además muy conocedor de historia argentina.